Ok, imagínate esto por un segundo. Un país lleno de científicos, filósofos, músicos, universidades increíbles, o sea, uno de los países más cultos de Europa, Alemania. Y aún así, millones de personas terminaron apoyando, o al menos obedeciendo, a uno de los regímenes más violentos y crueles de la historia. La pregunta es, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo Adolf Hitler logró que tantas personas desarrollaran un odio tan profundo hacia quienes consideraban diferentes? ¿Y cómo soldados normales, personas comunes, pudieron participar en atrocidades tan extremas? Porque no estamos hablando de monstruos salidos de una película de terror ni nada de eso. Y justamente eso es lo más incómodo de todos. Hoy vamos a hablar de la psicología detrás del nazismo. No desde el morbo, sino desde algo mucho más importante. Entender los mecanismos psicológicos y sociales que hicieron posible algo así. Y aunque suene lejano, honestamente muchas de esas dinámicas siguen existiendo hoy. Bueno, pero para entender el ascenso de Hitler, primero hay que entender todo el contexto. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó completamente devastada. El Tratado de Versalles de 1919 le impuso reparaciones económicas gigantescas. No solo eso, pérdidas de territorio y básicamente la culpa oficial de toda la guerra. Para muchos alemanes, esto fue una humillación nacional enorme. Pero la cosa no terminó ahí. En los años 20 llegó una hiperinflación brutal. La gente literalmente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar solo pan. Familias enteras perdieron todos sus ahorros. Y luego vino el crack del 1929. Desempleo masivo, crisis económica, hambre, incertidumbre total. En 1932 había más de 6 millones de alemanes desempleados. Entonces, claro, cuando una sociedad está desesperada, asustada y buscando respuestas, aparece alguien prometiendo orden, grandeza y soluciones simples para problemas muy complejos. Y mucha gente quiere creerle. Así que aquí entra uno de los autores más importantes para entender esto, Erich Fromm. Fromm escribió un libro llamado El miedo a la libertad, donde plantea una idea súper interesante. Él decía que la libertad también puede dar miedo, porque sí, suena raro, pero cuando las personas pierden estabilidad, identidad y sentido de pertenencia, muchas veces buscan refugio en líderes autoritarios que les prometan seguridad y respuestas claras. Es como cuando alguien dice, yo tengo la solución, sé quién tiene la culpa, entonces síganme. Y eso da tranquilidad psicológica. Según Fromm, muchas personas en Alemania estaban tan angustiadas y perdidas que encontraron en Hitler una figura de autoridad absoluta a la cual aferrarse. A cambio de obedecer completamente al líder, sentían que recuperaban algo, orgullo, identidad, pertenencia. Entonces aquí viene una de las ideas más incómodas de todo este tema. El nazismo no creció porque los alemanes fueran malos por naturaleza, nada que ver. Creció porque existían condiciones sociales, económicas y psicológicas que hicieron a la población entera vulnerable a este tipo de manipulaciones. Y eso cambia mucho la conversación, porque entonces la pregunta deja de ser ¿qué tenía de raro ellos o qué tenían de raro ellos? Y pasó a ser ¿qué podría pasar en cualquier sociedad bajo ciertas condiciones? Ahora, una vez que Hitler llegó al poder, ¿cómo logró mantener y radicalizar ese apoyo? Aquí entra Hannah Arendt, una filósofa que estudió profundamente los regímenes totalitarios. Arendt explica que el nazismo no solo quería controlar lo que la gente hacía, quería controlar cómo pensaba. Y eso es muchísimo más peligroso. La propaganda nazi no funcionaba simplemente convenciendo a personas con datos o argumentos lógicos. De hecho, muchas de las cosas que decían eran absurdas o simplemente falsas. Pero ese no era el punto. El objetivo era crear una narrativa emocionalmente poderosa. Un relato donde los alemanes eran las víctimas traicionadas y donde existía un enemigo claro al cual culpar de todos los problemas. Judíos, comunistas y otros grupos minoritarios. Y cuando una narrativa le da a las personas identidad, sentido y un culpable, muchas veces la gente deja de preguntarse si es verdad y empieza a preguntarse si se siente verdad. Y eso pasa muchísimo todavía hoy en día en redes sociales. La propaganda nazi además fue gradual. Primero venía el discurso, después la discriminación legal, luego la violencia abierta.
los judíos fueron retratados constantemente como parásitos, traidores o amenazas para Alemania. Después llegaron las leyes de Nuremberg en 1935, que les quitaron derechos y ciudadanía. Y más tarde ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, en 1938, donde negocios, casas y sinagogas judías fueron destruidas violentamente. Cada paso hacía que el siguiente pareciera más normal. Así que poco a poco ocurrió algo muy peligroso. Diría que lo más peligroso: la deshumanización. Porque cuando un grupo deja de ser visto como personas, es mucho más fácil justificar la violencia contra ellos. Arendt también hablaba del terror dentro de Alemania. La gente vivía con miedo constante de ser denunciada por vecinos, compañeros o incluso amigos. Entonces las personas se aislaban, desconfiaban unas de otras, y mientras más sola se siente una persona, más fácil es que dependa emocionalmente del grupo dominante para sentirse segura. Es una estrategia brutalmente efectiva. Ahora viene la pregunta más perturbadora, porque incluso entendiendo la propaganda y el contexto, sigue quedando una pregunta clave, y es: ¿cómo personas normales pudieron ejecutar órdenes tan atroces? Aquí entra Stanley Milgram. Milgram realizó en 1961 unos experimentos famosísimos sobre obediencia a la autoridad. Todo empezó después del juicio de Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto. Eichmann se defendía diciendo: yo solo seguía órdenes. Y Milgram quiso investigar si eso era simplemente una excusa o si realmente existía un mecanismo psicológico detrás. Entonces diseñó un experimento. A los participantes se les hacía creer que estaban ayudando en un estudio sobre aprendizaje. Tenían que darle descargas eléctricas a otra persona cada vez que respondía mal una pregunta. La otra persona en realidad era un actor y no recibía descargas reales, pero los participantes no sabían eso. Y lo impactante fue esto: el 65% de las personas llegó hasta niveles que creían potencialmente letales, simplemente porque una figura de autoridad, o sea, un investigador con bata blanca, etc., les decía que continuaran. Eso cambió completamente la forma en que entendemos la obediencia humana. Milgram descubrió varias cosas súper importantes. Primero, cuando existe una autoridad legítima, muchas personas se sienten menos responsables de sus actos. Es decir, no soy el responsable, solo estoy cumpliendo órdenes. Segundo, la violencia suele ser gradual. Nadie empieza haciendo lo peor de inmediato, ¿no? Todo avanza paso a paso. Primero vigilas, luego separas personas, luego transportas prisioneros, y cada paso hace más difícil detenerse en el siguiente. Y tercero, el grupo influye muchísimo. Cuando las personas veían que otros obedecían aún más. Porque desobedecer no solo significaba desafiar a la autoridad, también significaba romper con el grupo, quedar como traidor, cobarde, diferente. Y los seres humanos tenemos una necesidad enorme de pertenecer, mucho más de la que nos gustaría admitir. Cuando juntas las ideas de Fromm, Arendt y Milgram, aparece algo bastante aterrador. El nazismo no necesitó monstruos sobrenaturales. Necesitó seres humanos comunes dentro de ciertas condiciones. Una sociedad en crisis, propaganda constante, miedo, deshumanización, obediencia a la autoridad, presión grupal, y poco a poco personas normales terminaron participando en cosas impensables. Pero hay algo importante. Incluso dentro del régimen nazi hubo personas que resistieron. Gente que escondió judíos, que sabotearon órdenes, que arriesgaron sus vidas para ayudar a otros. Y eso importa muchísimo, porque demuestra que la obediencia nunca es completamente inevitable. La resistencia siempre es posible. Pero para resistir, necesitas cosas que los regímenes autoritarios intentan destruir primero: pensamiento crítico, acceso a información, redes de apoyo y sentido de responsabilidad moral individual. Entonces, ¿cómo Hitler logró influenciar tanto a Alemania? No fue magia, no fue hipnosis colectiva, y tampoco fue porque los alemanes fueran inherentemente diferentes al resto de la humanidad. Fue la combinación letal de crisis social, manipulación emocional, propaganda, miedo y obediencia. Y justamente por eso estudiar este tema sigue siendo tan importante hoy, porque el objetivo no es solo recordar el pasado, que es muy importante, es
reconocer las señales cuando vuelven a aparecer. Cada vez que una sociedad empieza a buscar enemigos absolutos, cada vez que la propaganda importa más que los hechos, cada vez que las personas dejan de cuestionar a la autoridad o cada vez que el odio se normaliza paso a paso, ahí es donde esta historia deja de sentirse tan lejana. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerden algo importante. Entender cómo ocurrieron esas tragedias no significa justificarlas. Significa aprender a reconocer los mecanismos que las hicieron posibles para que nunca vuelvan a repetirse.